Hace 2 décadas, un caso que involucraba a una madre, su hija víctima de una agresión sexual, y el agresor, conmocionó a la sociedad de Benejúzar, una pequeña localidad de Alicante. Esta historia comenzó en 1998, cuando Verónica Rodríguez, una joven de 13 años, fue víctima de una agresión sexual por parte de Antonio Cosme, un hombre conocido por la familia. El ataque dejó a Verónica profundamente afectada tanto física como emocionalmente. La herida no solo fue un hecho devastador para la joven, sino que también marcó a su madre, María, quien tuvo que enfrentar años de sufrimiento, viendo a su hija sumida en el dolor y las secuelas del ataque. Antonio Cosme fue detenido y, tras ser condenado, comenzó a cumplir una pena de 9 años de prisión en la cárcel de Villena. Durante todo ese tiempo, Verónica y su madre vivieron con el miedo de que el agresor pudiera ser liberado algún día, lo que no tardó en suceder. En 2005, Cosme recibió un permiso carcelario que le permitió salir temporalmente de prisión. La noticia de su liberación generó gran angustia en la familia. María, quien aún estaba profundamente afectada por el daño causado a su hija, no pudo evitar revivir el dolor y el miedo. El 13 de junio de 2005, María estaba en la parada de autobús de Benejúzar, esperando su transporte habitual, cuando algo inesperado ocurrió. De repente, escuchó una voz familiar que le preguntó por su hija. ¿Qué tal su hija? Al levantar la vista, no podía creer lo que veía. Antonio Cosme, el hombre que había agredido a su hija, estaba justo frente a ella. El encuentro fue impactante, pues María sabía que, por la cercanía de sus domicilios, debía haberse mudado para evitar vivir cerca de su agresor, un hecho que hacía aún más insoportable el encontrarse con él. Con su mente invadida por años de dolor y sufrimiento, María no pudo controlar su furia. Gritó a Cosme, acusándolo de ser el responsable del sufrimiento de su hija. María, con un trastorno depresivo que había adquirido por años de angustia y tratamiento, decidió que no podía soportar más la presencia de su agresor y en un impulso desenfrenado, se dirigió a su casa. Allí, tomó una botella de 2 litros y se dirigió a la gasolinera. Con el recipiente en la mano, se encaminó nuevamente hacia el bar donde Cosme se encontraba, ajeno a la tragedia que estaba por ocurrir. Al llegar al bar, el dueño intentó evitar que María se acercara a Cosme, pero ella le aseguró que solo quería hablar con él. Tras entrar al establecimiento, se acercó a él y, al darle una palmada en el hombro, le preguntó: ¿te acuerdas de mí? Cosme respondió con frialdad: con usted no tengo nada que hablar. Fue entonces cuando María, empapada en furia y desesperación, abrió la botella de gasolina y roció a Cosme. Sin pensarlo, prendió una cerilla y la lanzó al suelo. En un instante, Cosme fue envuelto en llamas, incendiándose completamente. Aquella acción fue devastadora, y Cosme comenzó a arder como una antorcha. El dueño del bar y un cliente intentaron apagar el fuego con un extintor, pero ya era demasiado tarde. Cosme sufrió graves quemaduras de 3er grado en el 60% de su cuerpo, lo que provocó un shock séptico. Fue trasladado al hospital, pero murió 10 días después, el 23 de junio de 2005, debido a una parada cardiorrespiratoria. María, tras cometer el acto impulsivo de venganza, salió corriendo del bar, completamente desorientada. Esa misma noche fue detenida en el puerto de Alicante, donde fue arrestada por las autoridades. Debido a su estado de ansiedad generalizada, no pudo declarar en ese momento. El caso fue llevado a juicio en 2007, donde María fue condenada por asesinato. Sin embargo, el tribunal reconoció que ella había actuado bajo un trastorno mental transitorio, y por ello se le aplicó una eximente incompleta. En un primer momento, fue condenada a 8 años y 6 meses de prisión, aunque la pena fue reducida a 5 años y medio por el Tribunal Supremo, al considerar que el trastorno que padecía la mujer había influido en su acción. Tras cumplir parte de la condena, María fue liberada en 2017, después de haber servido varios años en régimen de semilibertad. El 12 de octubre de 2023, en Hialeah, una ciudad del condado de Miami-Dade, Florida, ocurrió un crimen que conmocionó profundamente a la comunidad.
Esa mañana, Derek Rosa, un adolescente de apenas 13 años, se encontraba en su casa junto a su madre, Irina García, de 39 años. En algún momento entre la madrugada y las primeras horas del día, Derek tomó un cuchillo de cocina y se dirigió al cuarto donde su madre dormía. Sin previo aviso, la atacó brutalmente, apuñalándola más de 40 veces. En las imágenes se puede ver a la madre cargando lo que parece ser un bebé en brazos en su cuarto, y horas después se puede observar cómo el joven ingresa a la habitación con lo que parece ser un cuchillo. Según las autoridades, tras cometer el crimen, Derek tomó una fotografía de sus manos ensangrentadas y se la envió a un amigo. Luego, con una calma perturbadora, llamó al 911 para confesar lo que había hecho. En la llamada, que más tarde se haría pública, se le escucha decir que había eliminado a su madre y que estaba esperando a la policía. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de Irina García en la cama, con múltiples heridas de arma blanca. Su bebé se encontraba ileso en su cuna, y Derek se encontraba esperándolo sin mostrar resistencia. Fue arrestado de inmediato. En su primera declaración, el adolescente confesó el asesinato y relató con frialdad los detalles del ataque. El crimen fue descrito como premeditado por parte de la fiscalía, que basó su acusación en la forma metódica en que el menor actuó antes, durante y después del homicidio. Ese mismo día, Derek Rosa fue llevado a un centro de detención y presentado ante una corte. En las semanas siguientes, mientras el proceso judicial avanzaba, se dieron a conocer más detalles escalofriantes del caso. Se supo que Derek era un estudiante destacado en una escuela local, sin antecedentes de violencia, y que vivía con su madre y su padrastro, quien en ese momento estaba fuera del país por razones de trabajo. Las autoridades también informaron que, tras ser detenido, Derek fue internado en el centro de detención Metro West, una cárcel para adultos, donde permanecía aislado, en una celda individual, con restricciones extremas. Esta decisión fue criticada por diversos sectores, que argumentaron que no era un entorno adecuado para un menor. La defensa intentó en varias ocasiones que el joven fuera trasladado a una instalación juvenil, pero los jueces denegaron esas solicitudes. Durante el desarrollo del proceso, se realizaron múltiples audiencias para tratar temas como su estado mental, su acceso a educación y las condiciones en las que estaba recluido. A pesar de las peticiones de la defensa, las autoridades mantuvieron a Derek bajo custodia en condiciones propias de un adulto acusado de homicidio. El 27 de septiembre de 2022, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, ocurrió un crimen brutal que conmocionó a la comunidad. A primera hora de la mañana, los vecinos del Fraccionamiento Nacional, donde residía Surizada Allende con sus 2 hijos, escucharon ruidos extraños y gritos aterradores provenientes de la vivienda. La preocupación se incrementó cuando los gritos de la madre se intensificaron, luego de que, momentos después, miembros policiales ingresaron a la vivienda. Al ingresar al lugar, la policía encontró una escena desgarradora. Un niño, de 4 años de edad, estaba inconsciente y presentaba claros signos de maltrato físico severo. Los paramédicos que llegaron momentos después intentaron estabilizar al menor y lo trasladaron al hospital del IMSS en busca de atención médica urgente. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el niño falleció antes de poder recibir los cuidados médicos necesarios. Momentos antes de la intervención, el padre del niño, quien no se encontraba en la vivienda en el momento del crimen, recibió un mensaje de WhatsApp de Surizada Allende. En el mensaje, la madre confesaba abiertamente el haber acabado con su hijo. Explicó que el niño sufría de una enfermedad degenerativa que le causaba fuertes dolores y que le impedía moverse, lo que la llevó a tomar esta terrible decisión. Según Surizada, su hijo no podía caminar y estaba condenado a vivir con un sufrimiento constante, por lo que ella pensó que haciendo esto era la única forma de liberarlo de su dolor. Al recibir el mensaje, el padre, completamente desconcertado y devastado por la noticia, intentó asegurarse de que su hija de 9 años, que también padecía problemas de salud, estuviera a salvo, sacándola de su casa y llamando a las autoridades.
La noticia de la muerte del pequeño rápidamente se esparció por la ciudad y la indignación y el horror se apoderaron de la comunidad. La tragedia dejó una profunda huella en la familia y el padre no pudo evitar lamentar la pérdida de su hijo, pero también la angustia de saber que su exesposa había estado involucrada en la tragedia. El caso, al ser difundido por los medios de comunicación, causó una gran conmoción en la sociedad. La policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y para determinar si existían factores adicionales que pudieran haber influido en la decisión de Zurisadai. Durante los primeros interrogatorios, la madre de la víctima declaró que su hijo sufría intensamente debido a su enfermedad y que, en su desesperación, creyó que lo mejor era acabar con su vida para que dejara de sufrir. Sin embargo, su justificación no fue suficiente para frenar el proceso judicial en su contra. Al día siguiente, el 28 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió un comunicado oficial confirmando que Zurisadai había sido vinculada a proceso por el asesinato de su hijo. La Fiscalía señaló que, debido a la naturaleza del crimen y las pruebas reunidas en la investigación, se le imputaba a la madre el cargo de homicidio doloso calificado. Durante la comparecencia de la acusada, su defensa argumentó que Zurisadai había estado sometida a una gran presión emocional y psicológica debido a la enfermedad de su hijo, lo que habría afectado gravemente su estado mental en el momento del crimen. Sin embargo, el argumento principal en contra de Zurisadai fue el testimonio de ella misma, quien en su confesión detalló cómo había golpeado al niño, lo que sugiere que su decisión no fue tomada en un arranque de desesperación impulsiva, sino que fue el resultado de una planificación en la que ella justificó la muerte de su hijo bajo su interpretación del sufrimiento del niño. Conforme avanzaron los días, los detalles del caso se fueron conociendo con mayor claridad. Los expertos en salud mental y psicología analizaron el estado emocional de Zurisadai, quienes confirmaron que la situación que vivía era compleja, pero no necesariamente justificaba el homicidio. Algunos expertos sugirieron que, si bien el sufrimiento del niño era real, la respuesta de la madre había sido extremista y trágica. La comunidad quedó profundamente impactada no solo por la muerte del niño, sino también por las circunstancias que llevaron a un acto tan brutal por parte de la madre. Febrero de 2021. En un bosque cercano a Moscú, en medio del invierno ruso, Natalia Vasina, de 33 años, tomó una decisión que impactaría a todo el país. Aquel día, caminó con sus 3 hijos pequeños hacia una zona apartada del bosque. Nadie la vio salir, nadie sospechó que no volverían todos. La temperatura era extremadamente baja, rondando los menos 15 grados centígrados. Al llegar a un claro en medio de los árboles, Natalia hizo lo impensable. Comenzó a desvestir a los niños, uno por uno, y los dejó ahí, completamente desnudos, expuestos al frío brutal. Luego, se alejó sola. Los menores, sin protección y en shock, quedaron a merced del clima. No tardaron en presentar quemaduras por congelación. Poco después, Natalia intentó quitarse la vida en el mismo bosque. Fue encontrada con signos severos de congelación en su cuerpo, pero con vida. Los niños, por suerte, también fueron encontrados a tiempo por un residente local que alertó a las autoridades. Los 3 fueron trasladados de urgencia a un hospital. Uno de ellos tuvo que ser inducido en coma debido a la gravedad de las lesiones, los otros 2 también presentaban congelamiento, pero estaban estables. Gracias a la rápida intervención médica, todos sobrevivieron. Durante la investigación, salieron a la luz detalles sobre el estado mental de Natalia. Personas cercanas a ella dijeron que en los meses previos había empezado a mostrar conductas extrañas. Se había vuelto obsesivamente religiosa, hablaba de pecado y de la necesidad de purificación. Creía que estaba siendo castigada por su relación con un hombre casado y comenzó a decir que sus hijos también sufrían las consecuencias de sus pecados. La mujer fue arrestada y enviada a una clínica psiquiátrica para evaluación. La fiscalía la acusó formalmente de intento de asesinato. El caso generó un debate nacional en Rusia sobre la salud mental, el abandono infantil y el papel del sistema de apoyo a madres en crisis.
Hoy, los niños siguen en tratamiento y bajo la protección de servicios sociales. Aurora Rodríguez Carballeira nació en Ferrol, Galicia, en 1879. Desde joven desarrolló ideas poco comunes para la época. Estaba obsesionada con la eugenesia, el perfeccionamiento humano y la creación de un nuevo tipo de mujer. No quería ser madre por instinto, sino por un propósito ideológico. Deseaba engendrar a una hija perfecta, intelectualmente superior, moralmente inquebrantable, una herramienta viva para transformar el mundo. En 1913, Aurora eligió cuidadosamente a un hombre llamado Alberto Payás, a quien consideró genéticamente apto para su plan. Lo utilizó únicamente como donante y luego lo apartó por completo. En 1914 nació la niña, Hildegard Rodríguez. Desde el primer día, Hildegard fue criada como un proyecto, no como una hija. Aurora controló todos los aspectos de su desarrollo. A los 2 años la niña ya sabía leer. A los 3, escribir. A los 7, hablaba varios idiomas. Era instruida sin descanso en política, ciencia, historia y sexualidad. No tenía libertad ni espacio para jugar, solo para aprender. A los 11 años comenzó a colaborar con publicaciones políticas. A los 14, ingresó a la Universidad de Madrid para estudiar Derecho. También estudió Medicina y Filosofía de forma simultánea. Durante su adolescencia, Hildegard alcanzó notoriedad. Escribió libros sobre reforma sexual, política y derechos de la mujer. Mantuvo correspondencia con intelectuales europeos como Václav Havel y H.G. Wells. Viajaba, daba conferencias y participaba en partidos políticos. Su figura se convirtió en símbolo de modernidad y progreso. Pero todo esto ocurría bajo el control absoluto de su madre. Con el tiempo, Hildegard comenzó a rebelarse. Empezó a cuestionar el dominio de Aurora, a hablar con hombres por iniciativa propia, a contemplar mudarse a Inglaterra, incluso a plantearse una vida fuera de los límites que su madre le imponía. Esto encendió todas las alarmas en Aurora, que veía a su hija no como una persona autónoma, sino como una obra suya, como un producto en riesgo de corromperse. En la noche del 8 de junio de 1933, Hildegard se acostó temprano. Había estado preparando una nueva conferencia y planeaba un viaje para independizarse. Aurora esperó a que durmiera. En la madrugada del 9 de junio, entró al cuarto con una pistola. Se acercó a la cama. Hildegard dormía. Aurora disparó 4 veces. 2 balas le dieron en la cabeza. Las otras 2 en el pecho. Aurora salió de la habitación con calma. Cuando llegaron las autoridades, no huyó ni negó el crimen. Confesó inmediatamente. Dijo que había matado a su hija porque estaba comenzando a desviarse del plan original. Prefería destruir su creación antes que verla deformarse. El escultor destruye su obra si al final no es perfecta, llegó a declarar. Fue arrestada, juzgada y condenada a 26 años de prisión. En 1936, con el estallido de la Guerra Civil, fue trasladada al manicomio de Ciempozuelos. Allí pasó el resto de su vida, hasta su muerte en 1955. A las 21:20, la familia Pinto Arias vivía una noche aparentemente tranquila en su hogar. Los niños estaban viendo televisión cerca de una ventana que daba a la calle, mientras sus padres, Rosa Elvira Arias y Jordan Pinto, estaban en una habitación contigua con la más pequeña de sus hijos, una bebé de tan solo 5 meses. De forma repentina, varios hombres armados abrieron fuego desde el exterior, descargando una lluvia de balas a través de la ventana. La ráfaga fue brutal. Los impactos alcanzaron a todos los niños. Rosa Elvira, al escuchar los disparos, no dudó, corrió hacia la sala para intentar cubrir con su cuerpo a sus hijos, con la desesperada esperanza de salvarlos. Pero ya era tarde. Los menores habían recibido la mayor parte de los disparos. Las pobres víctimas, Jordana Valentina, de 7 años. Brian Alariza,
de 5 años. Adiel Natanael, de 3 años. Y la bebé Aitana Isabella, de apenas 5 meses. Todos murieron en el acto. Rosa Elvira, con 7 disparos en el cuerpo, abdomen, pierna y otras partes, aún se mantuvo consciente por unos instantes. Con una fortaleza indescriptible, ayudó a mover los cuerpos de sus hijos para que fueran trasladados al hospital. Su padre, presente en el momento del ataque, la vio desangrarse mientras pedía ayuda para sus niños. Sus últimas palabras a Jordan Pinto fueron: "Cuídame a los bebés". Después, cayó inconsciente. Fue llevada a cuidados intensivos, pero falleció 48 horas más tarde, el 13 de diciembre. Jordan Pinto, que también fue herido por las balas, logró sobrevivir. Fue él quien relató a los medios la secuencia del horror, y cómo su esposa dio la vida intentando proteger a sus hijos. El padre, en estado de shock, tuvo que afrontar la muerte de toda su familia. Dijo que Rosa Elvira se lanzó para protegerlos, pero que no alcanzó. Los niños ya habían recibido la mayor parte del ataque cuando ella llegó. La tragedia fue aún más atroz por la razón detrás del crimen. Según informó la Policía Nacional del Ecuador, los sicarios, miembros de la banda criminal Mafia 18, se habían equivocado de vivienda. El objetivo real era una casa contigua en la que supuestamente se encontraban personas vinculadas a la banda rival. La familia Pinto Arias, cristiana evangélica, sin antecedentes penales ni vínculos con el crimen organizado, fue atacada por error. Un fallo de información, una confusión de dirección, bastaron para condenar a muerte a 4 niños y a su madre. El general de policía Víctor Herrera confirmó que ni Rosa Elvira ni Jordan Pinto tenían antecedentes penales y calificó lo ocurrido como una confusión mortal por parte de los asesinos. La investigación oficial sostiene que los atacantes creían que en esa casa se escondían rivales de su organización. Pero cometieron un error. Y lo pagaron quienes no tenían culpa alguna. A pesar de la magnitud del crimen, las respuestas institucionales fueron tibias y tardías. El gobierno ecuatoriano emitió un comunicado oficial más de 17 horas después del hecho. Mientras tanto, los abuelos de los niños, sin recursos económicos, tuvieron que pedir un préstamo para costear los ataúdes y organizar el velorio conjunto. El 13 de junio de 1996, en Idaho Falls, una joven de 18 años llamada Angie Dodge fue encontrada brutalmente sin vida en su apartamento. La comunidad quedó conmocionada por la violencia del crimen. La escena indicaba claramente una agresión sexual seguida de homicidio, y rápidamente se desató la presión sobre las autoridades para hallar al responsable. La policía se enfocó en un joven de 20 años llamado Christopher Tapp. No había pruebas físicas que lo vincularan al crimen. El ADN encontrado en el cuerpo de Angie no coincidía con el suyo. A pesar de ello, fue sometido a una serie de interrogatorios extensos y coercitivos, sin la presencia de un abogado y bajo técnicas manipuladoras. Después de múltiples sesiones, Christopher terminó confesando haber participado en el crimen. Esta confesión, obtenida bajo presión, fue la base principal para condenarlo a cadena perpetua, a pesar de que no existía ninguna evidencia genética o física que lo implicara. Durante años, Tapp permaneció en prisión proclamando su inocencia. Mientras tanto, la madre de Angie, Carol Dodge, continuó su propia lucha. Al principio creyó en la culpabilidad de Tapp, pero al ver las grabaciones de los interrogatorios, comprendió que su confesión había sido forzada. Entonces, se unió a quienes buscaban probar su inocencia y encontrar al verdadero asesino de su hija. En 2018, el caso fue retomado gracias a una nueva técnica emergente, la genealogía genética. La reconocida investigadora Cissy Moore aplicó esta tecnología para buscar coincidencias con el ADN hallado en la escena del crimen. A través de bases de datos públicas y la reconstrucción de árboles genealógicos, Moore llegó hasta un ancestro común llamado Clarence Ossory. A partir de allí identificó a 6 posibles sospechosos. Todos fueron localizados, se obtuvieron muestras de su ADN, y uno por uno fueron descartados.
El fracaso temporal fue devastador. Moore nunca había tenido un caso sin resolver. Pero decidió mirar nuevamente los árboles familiares y encontró un detalle que antes había pasado por alto. Un matrimonio de Clarence Ossory que duró poco, sin hijos registrados, y con una mujer que desapareció del registro genealógico. Sospechando que podrían haber tenido un hijo no reconocido, su equipo buscó exhaustivamente y encontró, en una biblioteca de Missouri, un obituario que revelaba la existencia de un hijo y un nieto con un apellido distinto: Dripps. Ese nieto se llamaba Brian Lee Dripps. Moore descubrió que él vivía en Idaho Falls en 1996, justo frente al apartamento de Angie Dodge. Sorprendentemente, Dripps había sido entrevistado por la policía pocos días después del asesinato, pero no se redactó ningún informe ni se le dio seguimiento. Convencida de que lo había encontrado, Moore alertó a las autoridades. La policía organizó una vigilancia encubierta para obtener una muestra de su ADN. Luego de un primer intento fallido al recuperar una colilla de cigarro, finalmente lograron interceptar otra colilla descartada por Dripps y enviarla al laboratorio. En cuestión de horas, el resultado fue concluyente: el ADN de Dripps coincidía exactamente con el encontrado en el cuerpo de Angie y en la escena del crimen. El 15 de mayo de 2019, Dripps fue arrestado a la salida de un banco. Finalmente, durante el interrogatorio, Dripps confesó haber acabado con la vida de Angie Dodge y declaró que había actuado solo. Después de más de 23 años, la verdad había salido a la luz. Gracias a esta confesión, el caso contra Christopher Tapp se desmoronó por completo. Había pasado más de 2 décadas en prisión por un crimen que no cometió. Fue finalmente exonerado. La lucha de su familia, de los defensores de su inocencia y de la madre de la víctima, concluyó en justicia. En el año 2024, María del Carmen Morales comenzó la búsqueda de su hijo Ernesto, desaparecido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, México. Se unió al colectivo Guerreros Buscadores, uno de los muchos grupos de madres y familiares que, ante la inacción de las autoridades, realizan por cuenta propia rastreos para localizar a sus seres queridos. Durante los primeros meses, Carmen participó activamente en diversas jornadas de búsqueda. Sin embargo, en marzo de 2024, recibió su primera amenaza. Encontró un papel anónimo en su casa donde se le advertía que debía dejar de buscar o algo le pasaría a ella o a otro miembro de su familia. A pesar de esto, decidió continuar. Entre junio y julio de 2024, recibió una segunda amenaza, esta vez por llamada telefónica. Los mensajes eran claros: déjalo así. Ante el riesgo, Carmen optó por suspender las búsquedas en campo, pero siguió colaborando en el colectivo, ayudando en la organización y seguimiento de casos. A principios de marzo de 2025, miembros del colectivo Guerreros Buscadores, incluyendo a Carmen, realizaron una serie de búsquedas en un sitio conocido como el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Durante las excavaciones, se descubrieron indicios que apuntaban a que el lugar era utilizado como crematorio clandestino por el CJNG. En el sitio encontraron restos calcinados, prendas de ropa, zapatos y huesos, algunos enterrados a escasa profundidad. Después de este hallazgo, varios miembros del colectivo, incluida Carmen, comenzaron a recibir nuevas amenazas. Se les advirtió que no siguieran escarbando ni denunciando públicamente lo que habían encontrado. El ambiente se volvió tenso y peligroso. El 23 de abril de 2025, mientras estaba en un parque cercano a su domicilio en Tlajomulco, Carmen Morales fue asesinada a balazos, junto a su hijo Jaime, de aproximadamente 30 años. Ambos murieron en el lugar. Según testigos, los atacantes llegaron en una motocicleta, dispararon directamente y huyeron. Fue un ataque directo, sin robo, sin advertencia. El colectivo Guerreros Buscadores denunció públicamente que ella ya había sido amenazada en múltiples ocasiones y que había pedido ayuda a las autoridades. Afirmaron que su asesinato estaba directamente relacionado con su labor de búsqueda y con los descubrimientos en Teuchitlán. El 24 de abril,
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió públicamente a la Fiscalía de Jalisco una investigación profunda. Rechazó la versión inicial de la Fiscalía, que intentaba presentar el crimen como un hecho aislado sin relación con su labor como buscadora. Hasta el momento, no hay detenidos. La Fiscalía de Jalisco ha dicho que sigue varias líneas de investigación, pero organizaciones de derechos humanos y colectivos señalan que el caso corre el riesgo de quedar impune, como tantos otros. La muerte de Carmen, como el de otras muchas madres buscadoras, no debe ser olvidado. Su valentía al enfrentar la impunidad y los monstruos invisibles que acechan en las sombras debe ser un recordatorio de que la lucha por la justicia sigue viva en cada madre que, a pesar del dolor, sigue buscando respuestas.